Bueno, pues vamos ya con la diana económica de Rayo, que se ha pegado un batacazo el gobierno, primer batacazo oficial, de los otros lleva no sé cuántos, desde que volvió de la Mareta Pedro Sánchez. Juan Ramón Rayo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Nada, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Batacazo en una cosa que decía Yolanda Díaz, dice, es importantísimo para nosotros, esto es vital, pues para ser vital le han pegado un zurregazo y muchísimo cuidado con la famosa historia de la reducción de la jornada laboral, que estaba empeñada en que trabajáramos menos, Juan Ramón. Sí, efectivamente. Y bueno, recordemos desde un punto de vista más político, ¿no? Pero ahora iremos al análisis económico, pero que Yolanda Díaz nos vendió en su momento que si su reforma laboral no hubiese salido aprobada en la primera legislatura, ella habría dimitido porque no habría podido soportar que una de las medidas estrella de su ministerio pues se frustrara en el Parlamento. Bueno, esta era desde luego la medida estrella del Ministerio de Trabajo durante esta legislatura y de momento que sepamos Yolanda Díaz ni ha dimitido ni piensa dimitir. No reduce su cargo, ¿no? No reduce tampoco la jornada de su cargo, efectivamente. Y bueno, en cuanto a la reducción de la jornada, a ver, yo creo que plantear que mucha gente quiere trabajar menos horas es algo que está ahí y que incluso es deseable en el largo plazo. Lo que las economías conforme crecen nos han ido mostrando es que podemos disfrutar de más tiempo libre y eso está muy bien. El problema es querer imponerles a todo el mundo, sin preguntarles cuáles son sus necesidades concretas, una reducción de la jornada laboral. Porque no hay que perder de vista que reducir la jornada laboral tiene un coste, implica un sacrificio para aquel que la disfruta. Reducir la jornada laboral supone cobrar menos de lo que venías cobrando o de lo que podrías cobrar si no redujeras la jornada laboral. Y claro, en un país como España, cuyos sueldos medios, no lo perdamos de vista, han aumentado apenas un 3%, ni siquiera un 3%, durante los últimos 30 años, todo esto después de inflación, claro, pues que la prioridad sea reducir la jornada laboral y no posibilitar un incremento de los salarios, del dinero efectivo, del poder adquisitivo que llega a las familias, pues es discutible. Habrá trabajadores que, en efecto, quieran trabajar menos horas y habrá otros que no y que quieran cobrar más progresivamente en su puesto de trabajo. Entonces, ahí, en lugar de imponer algo, una misma solución para todos, un mismo café para todos, lo que habría que facilitar es, primero, las condiciones para que aumente la productividad. Si aumenta la productividad en el país, podemos cobrar más o podemos reducir el tiempo que trabajamos sin cobrar menos. Y segundo, soluciones de negociación mucho más descentralizada, que cada trabajador, o si lo queremos, cada empresa, en función de las necesidades de los trabajadores de cada centro de trabajo, pues se dirijan en una dirección o en otra. De momento, por cierto, los sindicatos, cuando negocian convenios, suelen primar el aumento de los salarios o la reducción de la jornada. No sé por qué aquí, negociando en nombre de todos los españoles, quieren reducir la jornada pues para porque, todos. Juan Ramón, yo siempre tuve la sensación con esta medida de que era una medida, vamos a ver, Yolanda Díaz será muchas cosas, pero desde luego lo que no es una persona sin ansia por una colocación inmediata o por una cuota de poder. Yo creo que ella empieza a descontar que el tema del gobierno actual se puede acabar. Y como se puede acabar, quería hacer un gesto que se lo agradeciera mucho el primer ascensor que ella tuvo, que fue Comisiones Obreras. O sea, esta medida no está pensada para la gente por lo que tú has explicado. O sea, hay un montón de negocios que directamente los puedes mandar a la quiebra. O sea, si les fuerzas a reducir eso y no tienen capacidad para meter una persona o contratar a una persona en el turno en el que vas a dejar descubierto por la falta de horas de cobertura, estoy pensando en restaurantes, estoy pensando en cualquier empresa o en cualquier trabajo que exija una presencia física obligatoria. Pero eso, donde no es un problema, es en las grandes plantillas muy sindicalizadas, de industria, etcétera, donde siempre, oye, pues puedes hacer de tripas corazón y quitar a una persona, jugar con turnos, etcétera. Y yo siempre he tenido la sensación de que ella quería agradar a Comisiones Obreras, donde estuvo su padre, donde estuvo su tío, y que fue el sindicato que siempre la ha respaldado y que es el sindicato que la upó a la política y que quería poco menos que reconvenirse con Comisiones Obreras por si se acaba el chollo de la política actual. Claro, pero ahí el problema es que los sindicatos españoles, que son sindicatos que en general tienen muy poca implantación entre la población, es decir, realmente no representan a casi nadie, pero como bien dices, si a alguien representan, no son ni a las pymes ni a los autónomos. No, cero. Ahí sí que no tienen ningún tipo de presencia, ni conocen ni palpan las necesidades, que además son muy diversas, pero de todas estas personas y de todos estos empresarios. Y claro, yo hablaba desde la perspectiva del trabajador, pero es que desde luego desde la perspectiva del pequeño empresario o del autónomo, esto equivale a una fuerte subida de costes salariales.
hasta qué punto las empresas, el tejido empresarial español puede seguir soportando mayores aumentos de costes salariales. Habrá empresas que sí, habrá empresas que no, y las que no, pues bueno, como decían algunos economistas dentro de este gobierno, en la órbita ideológica de este gobierno, si no pueden pagar tanto, que cierren. Y claro, muy bien, bueno, una si van gran haciendo consecuencia. cada vez más esto, al final se quedarán pues 3 y el del bombo. No, yo siempre tuve esa sensación. O sea, y yo creo que hay gente que juzga o evalúa mal a Yolanda Díaz y la analiza, no me extraña por la oratoria que tiene, y dice, no, es que es una persona muy limitada, muy limitada. O sea, no es tan limitada como para no saber el daño que produce en España. Y ella sabía perfectamente que había un montón, y sabe que hay un montón de empresas a las cuales puede destrozar, porque ni vamos bien en productividad, ni hay negocios donde sea cierto esto de no pasa nada por reducir. Sí pasa, que te puedes quedar con turnos sin cubrir. Y si te quedas sin turnos sin cubrir, tienes que contratar a una persona. Claro. Y la tienes que contratar a los costes actuales, que son una auténtica barbaridad y una aberración, porque los ha incrementado, entre otra persona, ella. Y ella lo sabía, pero ella estaba jugando a otra cosa, a agradar a los sindicatos. Sí, sobre la inteligencia de Yolanda Díaz, yo no voy a entrar porque desconozco cuál es, pero desde luego habilidad política yo creo que es indudable que tiene, porque ha pasado de ser concejal a ser ministra, y además apuñalando continuamente a todos los que han sido sus padrinos políticos, lo cual constituye en buena medida la esencia del arribismo político, ¿no? Entonces, una persona que ha sido capaz de hacer todo eso, alguna habilidad para manejarse en esos bajos fondos de la sociedad sí tiene, y por tanto denostarla pensando que no se entera de nada y que es un cero a la izquierda y que no sabe nada, pues visto, lo que ha conseguido para su trayectoria personal, no para el país, pues creo que no habría que minusvalorarla de esa manera. No, totalmente. Ella es una depredadora política y sabe mantenerse a flote. Oye, vamos con otro tema. La Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, definitivamente yo creo que no había grandes dudas, pero bueno, no se acogerá a la quita de deuda, la falsa quita de deuda de Sánchez, que ya estuvimos hablando la semana pasada de que ni quita ni historias. O sea, lo que es la deuda generada por un grupo de separatistas con una ansia de gasto brutal y de saqueo fiscal tremendo, generan una montaña brutal de deuda y ahora quieren que la paguemos todos los demás. Bueno, la Comunidad de Madrid, y da la sensación de que todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP no pasan por el aro, no aceptan esto, bendito sea Dios, Juan Ramón. Claro, pero ahí cuidado con los equilibrios, ¿no? Porque yo creo que la Comunidad de Madrid efectivamente no puede hacer otra cosa que oponerse a la quita de deuda, pero hay que tener muy presente que si al final se queda sola rechazando la quita de deuda, saldrá perdiendo aún más. Quiero decir, recordemos lo que dijimos la semana pasada. Si todo el mundo se acoge a la quita de deuda, la Comunidad de Madrid sale perdiendo, porque los madrileños han sido los ciudadanos que menos se han endeudado, su administración menos se ha endeudado, y por tanto que menos saldrían beneficiados de la quita de deuda. Al hacernos corresponsables de toda esa falsa quita de las distintas comunidades autónomas, pues nuestra deuda neta como madrileños aumentaría. Pero claro, si el gobierno termina concediendo quita de deuda a todas las autonomías y no a Madrid, entonces el aumento de nuestra deuda todavía será mayor. Tendremos la autonómica, que no nos habrán hecho quita, y toda la del resto de autonomías a las que sí les habrán hecho quita. Es decir, soportaremos esa socialización más la deuda propia. Por eso yo creo que es crucial que aquí la Comunidad de Madrid haga valer un cierto liderazgo y una cierta ejemplaridad entre las comunidades del PP, porque hay comunidades del PP que están tentadas a aceptar esta quita de deuda, que lo terminaría pagando, repetimos, el contribuyente madrileño. Totalmente. Y por eso la Comunidad de Madrid tiene que decir, no, yo no lo acepto, porque si la Comunidad de Madrid dijera, sí, yo quiero quita, pues todas dirían quita y saldríamos perjudicados. Pero cuidado, que si no se coordinan todas las comunidades del PP bien para rechazar todas ellas la quita de deuda, quienes más van a salir perjudicados por el oportunismo de ciertos presidentes autonómicos del PP que terminen cayendo en la tentación, seremos los contribuyentes madrileños, así que cuidado con esto. Ahora, fíjate, la línea, que no son las únicas dos medidas, pero como son las más recientes, lo podemos comentar clarísimamente con ellas, pero la línea de irresponsabilidad que se está introduciendo desde las vías económicas en toda la población. O sea, estábamos hablando de ese supuesto regalo que planteaba Yolanda Díaz, que ni regalo ni historias, porque es cargarse el empleo, cargarse la competitividad y cargarse empresas, que es, nos reducimos la jornada, pero cobramos lo mismo. Hombre, hasta ahí podríamos llegar, ¿vale? O sea, yo te vendo una caja que tiene 8 huevos en vez de 12, pero te cobro lo mismo. O sea, y había gente a los que le parecía lógico. De una irresponsabilidad brutal. Y ahora el tema de la deuda. Gástate lo que quieras, endeúdate lo que quieras, que no te preocupes, que ya se lo redistribuiré entre el resto de compatriotas que son idiotas y que asumirán el pago gustosos. O sea, es un tipo de política con una irresponsabilidad implícita tan brutal, Juan Ramón.
Sí, sí, es generar una serie de incentivos perversos que además ni siquiera surgen de una especie de cálculo pseudo-racional político, porque tampoco es que Pedro Sánchez haya llegado de repente y haya dicho, mira, yo creo que lo mejor para el país, que podría ser un juicio económico equivocado, pero yo creo que lo mejor para el país es que hagamos una quita de deuda autonómica. No, recordemos que esto sale de un proceso de negociación política, de cabildeo político, de si tú me condonas a mí la deuda y se la traspasas al vecino, yo te apoyo en el Parlamento y te sostengo en el poder. Entonces, claro, lo que estamos alimentando ya no es solo la irresponsabilidad política, o fiscal, mejor dicho, que también, sino este tipo de mafioseo o mercadeo político de yo te puedo pedir lo que me dé la gana, aunque sea una salvajada, aunque sea un despropósito, y tú, con tal de mantenerte al frente del poder, pues me lo vas a tener que dar, porque si no me lo das tú, me lo terminará dando otro, porque aquí estamos en el bazar. Y creo que, claro, de la misma manera que decía, la Comunidad de Madrid ha de decir que no a esta quita de deuda, aunque pueda salir perjudicada ella si al final las otras comunidades dicen que sí, pues claro, un político, Pedro Sánchez en este caso, debería haber dicho que no a este tipo de chantajes y de negociaciones para que no cunda el ejemplo, para que no se extienda esa mala praxis política. Pero claro, ya ha dicho que sí y él mismo es rehén de su propia irresponsabilidad y modo de gestionar la política y, por desgracia, esto genera ejemplo, sienta precedentes y en el futuro probablemente nos encontremos con casos similares de dame esto a costa de los demás y yo te voto. Oye, Juan Ramón, todas estas medidas que estamos citando, pero en concreto la de la condonación, ya ni te cuento la famosa historia de la creación de una especie de cuponazo que ni tiene encaje en la Constitución ni nada, un cuponazo catalán para imitar el modelo de concierto económico con el País Vasco y con Navarra. Todas estas medidas, si hay un cambio de gobierno, ¿esto se puede revertir fácilmente? A ver, por poder se puede revertir desde un punto de vista legislativo. El problema es que, claro, si una comunidad se acostumbra a un nivel de gasto que en parte está subsidiado por las transferencias del resto de autonomía, claro, no es fácil decirle de la noche a la mañana te vamos a quitar 20% de tus ingresos porque eran ingresos que te hemos dado de manera extraordinaria y no te correspondían, y ahora, pues claro, si te quitamos el 20% de los ingresos, recorta el 20% de los gastos. Digo el 20 como podría ser el 15 o el 10, me da igual. Entonces, claro, hay una inercia burocrática, una inercia del gasto, ya lo vimos en la crisis económica anterior, cuando se pedían sacrificios y recortes de gasto para evitar la quiebra de España, y la inmensa mayoría de administraciones no fueron capaces de hacerlo porque ni tienen ganas ni saben cómo hacerlo en esos porcentajes. Entonces, aunque jurídicamente no es complicado hacerlo, es revertir pues, la ley en el Parlamento que se haya aprobado, económicamente cuanto más tiempo se acostumbre una administración a esos niveles de ingresos y por tanto de gastos, más tiempo luego le tienes que dar para que haga la transición, más la tienes que ir tutelando, y ya sabemos que la tutela en materia de reducción de gastos no funciona porque siempre te terminan prometiendo lo que no se cumple y por tanto sí, claro, es un poco, a ver, salvando las distancias, sí, pero es un poco como las pensiones públicas. Las pensiones públicas instituyen una serie de gastos y de promesas de gasto que luego si quisieras revertir y decir, oye, vamos a pasar a un sistema de pensiones de capitalización, no puedes hacerlo porque ya tienes una serie de gastos comprometidos, has privado de ahorro a una generación de la población y por tanto no es fácil dar marcha atrás. Pues aquí, salvando las distancias, sería mucho más sencillo que esto, pero aún así sería complicado, pasaría algo similar. Oye, nuevo informe, Óscar Puente se dedicó ayer a decir que no tenía importancia, lo publicábamos en Libertad Digital, informe elaborado por la Asociación Española de la Carretera, donde dice literalmente que el 52% de nuestra red viaria de carreteras está con problemas graves, que el agujero llegaría a superar los 13.000 millones de euros en déficit de inversión y que tenemos 32.000 kilómetros de carreteras en una situación lamentable y que eso tiene que ser mejorado. Óscar Puente se lo quitó de encima diciendo, bueno, mías son el 16% solo. Hombre, yo pensaba que él era ministro, independientemente de que la competencia directa de contratación pública, etcétera, para el mantenimiento, para la mejora de infraestructuras, etcétera, sea exclusivamente la de la nacional, él es ministro de España. Entonces, tenemos un problema sideral. ¿Esto no le importa a Óscar Puente? Bueno, esto es un poco el reparto de irresponsabilidades que ya vimos en la Dana o ya vimos en los incendios del Estado de las Autonomías. En lugar de definir claramente quién es responsable de qué y por tanto quién tiene la culpa de qué, socializa las irresponsabilidades y nadie tiene la culpa de nada, ¿no? Y aquí pues el ministro Óscar Puente hace gala de esto mismo. Pero efectivamente lo que cita este informe, o las cifras que da este informe, que luego pues, habría que analizarlas más en detalle,
cuán fidedignas son todas ellas, porque también no perdamos de vista que existe un cierto interés en que se invierta en obra pública, obviamente, por parte de estos operadores, pero lo que sí es obvio es que el estado de las infraestructuras españolas, y en este caso de las carreteras, se está deteriorando a marchas forzadas. Hubo un primer recorte de inversión en mantenimiento que fue muy importante durante la crisis financiera, porque, como decía antes, había que recortar el gasto para evitar la quiebra, y lo más sencillo, lo más inminente donde recortar es el gasto en infraestructuras, suspendes las nuevas obras y reduces el mantenimiento de las existentes. Pero claro, conforme se han ido revirtiendo los recortes de esos años, que el gobierno hace gala de haberlo hecho, pues hay ciertas partidas de gasto que no han vuelto a los niveles donde estaban antes para mantener un buen funcionamiento de las infraestructuras. Y estamos viendo en todos los frentes, aeropuertos, líneas ferroviarias y también carreteras, cómo no se está invirtiendo ya no para hacer crecer la red, sino simplemente para que la red que tenemos no se caiga a pedazos y funcione medianamente bien. ¿Y por qué no se invierte lo suficiente? Pues porque, ya lo comentamos también la semana pasada, cada vez un porcentaje mayor de los recursos económicos, de los recursos presupuestarios que maneja el gobierno, van a parar al sistema público de pensiones, porque el gasto en pensiones públicas es creciente y las transferencias del Tesoro, de la Administración Central a la Seguridad Social, también son expansivas para cubrir ese déficit creciente. Entonces, o se suben mucho más los impuestos, que afortunadamente hay cierta resistencia social a que ello suceda, o pues tiras de deuda, que también hay ciertos límites. Europa no es que sea muy celosa con eso, pero tampoco da manga ancha completa a emitir cualquier cantidad de deuda, o partidas de gasto las redistribuyes y dices, pues voy a gastar menos aquí y voy a gastar más en pensiones. Y con las infraestructuras pasa exactamente eso, y por eso, ya lo dijimos también la semana pasada, es muy probable que vayamos viendo en el futuro pues formas complementarias de financiar esto, como pueden ser los peajes. ¿Por qué? Pues porque es una forma de subir impuestos, lo que decía antes, necesitan más recursos si no quieren recortar en otras partidas, y con esa manera justifican, oye, pues paga el usuario, pero también lo dijimos la semana pasada, es que supuestamente ya estábamos pagando como no usuarios, como contribuyentes, por todo esto. Totalmente. Entonces, si yo por lo que pago me reduces la cartera de servicios que estoy recibiendo, claro, esto lo hace una empresa privada. Imaginemos que pagamos una suscripción a cualquier empresa privada y nos dicen, no, mira, habías contratado un paquete con 100 prestaciones y te las bajo a 60. Y si quieres tener 70 de prestaciones, me has de pagar un extra. Diríamos, oye, has violado las condiciones contractuales. Pues bueno, aquí más o menos es hacia lo que vamos sin duda. Ahora, yo tengo una sensación, Juan Ramón, un tanto extraña, porque tú has ido mencionando varias partidas de gasto, la inmensa mayoría de ellas, que efectivamente, o sea, tú las puedes reducir las que quieras con un acto legislativo, pero desde el punto de vista político las veo muy inflexibles por la impopularidad en las que caería un gobierno. Si llega un gobierno, si hay un cambio de gobierno, llega un gobierno de derechas, no sé cuál sería su composición, pero el Partido Popular siempre ha tenido miedo, en parte lo puedo comprender, en otra no. Porque, oye, evidentemente tendrás que llegar para implantar tu proyecto, y si no lo implantas nunca por este miedo, pues nos quedamos anclados en la misma política socialista. Siempre gobierna el mismo, claro. Efectivamente, claro, con lo cual, oye, me parece muy bien que midas el impacto, pero si no te importa, mide el impacto, pero hazlo. Y empiezo a ver un incremento por todas partes de partidas muy inflexibles, las pensiones, el grupo de funcionarios, el gasto de funcionarios, que también ha crecido muchísimo, hay prácticamente 500.000 más de empleados públicos, el crecimiento de las pensiones es brutal y además no lo vas a poder contener por la pirámide que tenemos poblacional, porque las pensiones que están entrando ahora son pensiones con unas bases de cotización superiores y por lo tanto exigen más pago, y sin embargo la gente que está entrando no está elevando la base de cotización, ni hay rampa de crecimiento salarial. Tenemos un montón de pago político que, pues me imagino que una parte se recortará, pero tampoco apostaría yo las dos manos a que se vaya a revertir del todo. Vamos a tener problemas serios con esta historia, porque o se aplica una especie de reseteo en la economía y en el gasto, o si no, lo que tú decías, la única salida es seguir subiendo impuestos, y aquí ya no se aguanta más de subida de impuestos. Y hay otra partida que no has mencionado y que en el margen también va a ser relevante de manera muy probable de cara al futuro, que son los gastos financieros. No perdamos los de vista intereses, ¿verdad? Exacto. Durante la última década los gastos financieros, a pesar de que la deuda ha crecido mucho, como el interés de la deuda ha caído, pues nos han ayudado, han caído durante la última década. Pero ahora los tipos de interés parece que están subiendo, no ya en el caso de España, sino en el conjunto del planeta, porque tantos estados quieren emitir tanta deuda que no hay para todos y los tipos de interés suben. Entonces, si tenemos una deuda del 100% del PIB, con cierta tensión para que suba, porque claro, tú lo dices, muchos gastos inflexibles, no muchos ingresos, pues más emisión de deuda. Y los intereses, además, no siguen bajando, sino que empiezan a subir o siguen subiendo,
pues ahí tenemos otra partida que va a ir aumentando. Y sí, claro, eso en algún momento nos puede terminar dando un susto, o se recorta todavía más en otras partidas complementarias, haciendo dejadez de funciones públicas que supuestamente está desempeñando el Estado, educación pública, sanidad, pues deteriorar aún más la calidad de esos servicios, gastando relativamente menos para redistribuir ese gasto a pensiones, etcétera, a pagar la deuda y demás, o se suben impuestos, pero además de manera sustancial, ¿eh? Aquí no hablamos de subir un 1% el IRPF a las rentas más altas, que eso no da para nada. Estamos hablando a lo mejor de tipo único de IVA al 21% o más elevado, y cargarte además muchas de las exenciones que tiene el IVA, o vaciar de beneficios fiscales el IRPF, que son todas ellas propuestas que este gobierno en su momento ha manejado en sus acuerdos de gobierno con Podemos primero y con Sumar después. Pues bueno, este tipo de planteamientos, si no se mete de verdad tijera al gasto público, en algún momento van a estar encima de la mesa y nos van a hacer muchísimo daño en una economía que, bueno, esto ya lo hablaremos en otra ocasión, pero crece porque tenemos más gente traída de fuera trabajando dentro, no porque la economía individual de cada español esté prosperando a un ritmo exagerado. Tenemos más gente y tenemos mucha mayor extracción de dinero vía impuestos, vía saqueo fiscal, que se convierte en gasto público inflando artificialmente el PIB. Y dices, esto no es una forma de crecer sana, esto es una forma por inyección política. Bueno, y de hecho, fíjate, estaba pensando en lo que está pasando en Francia en estos momentos. Bayrou, el primer ministro, que ha sido ya depuesto por una crítica interna, y la crítica venía de un programa de recorte. Un recorte obvio porque tienen disparada la deuda, planteó un recorte de 44.000 millones y en estos momentos Francia está literalmente en llamas. O sea, hoy ha habido más de 400 arrestados, hay disturbios por todas partes porque la población no acepta ni medio recorte. Efectivamente. Claro, Bayrou planteó un recorte de 44.000 millones de euros, que suena mucho, pero en realidad si uno empieza a ver las cifras, no es tanto, porque de entrada no es todo recorte del gasto, es recorte y subidas de impuestos. Es decir, que era un plan de centro-izquierda, digámoslo así. Totalmente. Sí, pero es que además contaba como recortes lo que eran no incrementos del gasto, en el sentido de yo este año habría incrementado 10.000 millones el gasto en pensiones, como no lo incremento, pues he recortado 10.000. Bueno, no es que gastes menos, es que no gastas más de lo que has gastado este año. Entonces, era un plan ya no para cuadrar las cuentas, el déficit público de Francia, que como bien dices está disparado en el 6% del PIB, en un momento en el que no estamos en crisis económica, ni en una guerra es discutible si estamos o no, pero desde luego no en una guerra muy activa, que son momentos en los que suele dispararse el déficit público y el endeudamiento por razones obvias, sino que el normal funcionamiento del Estado francés es un 6% de déficit sobre el PIB. En una deuda pública que ya está por encima del 110 y expandiéndose, cuando hace 20 años Francia tenía la misma deuda sobre PIB que Alemania, estaba en torno al 60-65%, ahora 112%, y ya paga una prima de riesgo Francia superior a la de España, a la de Portugal y a la de Grecia, y muy pronto cogerá a Italia si sigue a este ritmo. Pues bien, es obvio que hay que tomar ciertas medidas. Los liberales diremos hay que recortar el gasto, los socialdemócratas dirán hay que subir impuestos y recortar el gasto, pero sobre todo subir impuestos, pero algo hay que hacer. Y el problema es que aquí nadie quiere hacer nada porque hacer cosas tiene costes electorales y, por tanto, ni a la izquierda ni a la derecha en realidad están planteando nada que de verdad funcione a la hora de cuadrar las cuentas del Estado francés. Entonces, como les has prometido a la población una serie de cosas que luego no estás cumpliendo, porque les prometías humo, les prometías algo que no podías cumplir, pues ahora también la población se enfada porque siente que ha sido engañada, defraudada, les habías dicho que no habría recortes, que esto nos puede pasar aquí en el futuro. Perfectamente. Se nos dice que no va a haber recortes en el sistema de pensiones. Bueno, si llegan recortes en el sistema de pensiones, obviamente la gente se va a enfadar porque les has estado negando durante años, lustros, décadas, que no iba a haber recortes. Claro, si de repente te encuentras con recortes, dirás, entonces, ¿qué? ¿Me has estado mintiendo descaradamente durante décadas? Pues sí, los políticos se dedican a eso, se dedican a mentir de manera sistemática y hemos de ser conscientes de ello. No, vienen tiempos, o sea, yo sé que todavía hay una especie de calma chicha, pero vienen tiempos si analizas los datos económicos y lo cruzas con las tendencias políticas y descuidado con la que se está montando, porque los países difícilmente van a asumir más, lo explicabas tú perfectamente, no el volumen total de deuda, sino el pago de intereses generado por ese volumen total de deuda, que es lo que tienes que cargar en los presupuestos. Difícilmente podemos soportar más subidas de impuestos porque el poder adquisitivo
adquisitivo está literalmente horadado, y aquí los políticos no hacen más que seguir prometiendo: trabaja menos, cobra más, la vivienda social, no te preocupes, ya te la pongo yo, el transporte público también te lo subvenciono, tú tranquilo, no tengas que esforzarte demasiado. Y yo tengo la sensación, Juan Ramón, de que viene un tortazo de realidad, de mucho cuidado. Y hay otra variable, además, y es que el caso de España lo ilustra muy bien. Otra de las vías, lo has mencionado tú antes, por las que se han incrementado los ingresos presupuestarios, ha sido la barra libre migratoria. Traigo a más gente de fuera que pague más impuestos, entonces recaudo más. Pero también ahí, pues las tensiones sociales de absorber 400.000, 500.000 personas nuevas cada año se están empezando a hacer sentir, y también esa vía de recaudación adicional para el Estado pues se va a resentir. Es decir, sí. El gobierno de España, el de ahora, hace las cuentas de que cuadraremos el agujero de la seguridad social trayendo a 7 u 8 millones de personas durante los próximos años a España. Bueno, no sé si terminará sucediendo o no, pero es bastante verosímil que no, que en algún momento se diga: no, aquí no entra nadie más porque ya esto es inasumible. Entonces, claro, si tú has hecho depender la sostenibilidad fiscal de las pensiones de que entren 7, 8, 9 millones de personas, sostenibilidad a corto plazo, a largo plazo no cambia nada, incluso agrava la insostenibilidad, pero a corto plazo lo haces depender de eso y luego no te entran porque políticamente se decide que no te entre, pues claro, es que has basado la viabilidad de la pata más importante en cuanto a gasto de tu Estado en una fantasía futura que no se va a cumplir. Y eso vale para España, vale para Francia o vale para cualquier otro país. En Italia, por ejemplo, Meloni, que ha hecho inmigración cero. De hecho, la población italiana está decreciendo. Claro, si tú dependes de la fantasía de que la población te va a seguir aumentando en 500.000 de personas al año trayéndolas de fuera, y eso en un momento determinado se mete cerrojazo político porque la población nativa no quiere más inmigración, pues te vas a encontrar con la insostenibilidad de las cuentas públicas. Claro. Juan Ramón, un placer. Un fuerte abrazo, hasta la próxima. Aunque contemos cosas que no parecen muy optimistas, bueno, están ahí. Claro, alguien las tiene que contar. Un abrazo fuerte, Juan Ramón. Un abrazo, Carlos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Mañana, repito, pasamos lista. Quédense ahí, que les contaremos todo lo que está ocurriendo y les anticiparemos a ver qué es lo que ocurre con todo lo que están viendo, desde Polonia hasta la Vuelta Ciclista, hasta todos los jaleos en los cuales nos tiene metido Pedro Sánchez. Ya saben, viva España y viva la libertad.